¿Os imagináis cuándo será el contacto global con civilizaciones extraterrestres? En el programa de hoy viajaremos hasta Uruguay para hablar con Agustín Rodríguez. Agustín fue piloto militar y en la actualidad es piloto de aerolíneas. Tuvo una experiencia cercana con un ovni mientras pilotaba un avión de pasajeros y esa experiencia lo cambió todo para él. Hoy nos hablará de un mensaje que recibió recientemente de parte de un ser con el que está en contacto. Hola y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. Esta tarde tengo el placer de volver a contar con Agustín Rodríguez. Él fue piloto militar y actualmente en la actualidad es piloto de aerolínea. Agustín ha recibido un mensaje para preparar a las personas para un futuro contacto con seres de otro mundo. Buenas tardes desde España, Agustín, y bienvenido de nuevo a Confesiones Extraterrestres. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer. Gracias por el espacio. Nada, el placer es mío. Bueno, me mandaste un mensaje y como acabo de decir en la introducción, explícanos cómo recibiste este mensaje y después profundizamos un poco más en este, por favor. Bueno, para recapitular un poco entonces, para aquellos que no nos han escuchado antes, nuestras experiencias comenzaron desde la cabina de un avión, donde una esfera luminosa se acercó a nosotros y con movimientos muy o imposibles de hacer para cualquier objeto humano, según mi entendimiento, se acercó y después voló hacia el frente de forma horizontal. Fue una experiencia cercana, no fue un objeto lejano, y era eso, una esfera de luz. Y así comenzó nuestra investigación y nuestro trabajo en este sentido. Comenzamos a hablar con otros pilotos acerca de esto y empezamos a entender de que muchos habían tenido este tipo de experiencias y de variadas formas. Entonces, por ahí se dio lo que llamamos el despertar de conciencia, ¿verdad? Empezamos a investigar cosas que antes no teníamos en nuestro rango de percepción. Es así que hablando de estas cosas en público, ya después de mucha preparación y mucho trabajo de campo, comenzamos a enseñarles a las personas a tener sus propios contactos. ¿Por qué? Porque no nos convencíamos con solo decir lo que habíamos vivido, sino que queríamos enseñarlo para que las personas también pudieran vivirlo de primera mano y así incorporarlo o integrarlo a su nuevo sistema mental, si se quiere. Formamos un grupo que se llama Viajeros Despiertos. Dentro del grupo Viajeros Despiertos nos hemos puesto una misión y una visión, que es la preparación justamente de las personas para el año 2029, 2029, como se nos fue indicado, donde se produciría el contacto a nivel masivo, a nivel público, porque el contacto a nivel individual y a nivel grupal se está dando ya hace décadas, ¿verdad? Nosotros en nuestros comienzos tuvimos contactos con el grupo Rama y tuvimos experiencias de contacto ahí también, y fuimos pasando por varias etapas como cualquiera que está en un despertar de conciencia, y de esa manera pudimos integrar muchísimas experiencias en varios niveles de conciencia, valga la redundancia. Es así que también dentro del grupo Viajeros Despiertos hemos creado lo que se llama la Escuela Índigo y Okay, what do you see there? What is this? City frogs? 3 frogs you see here. Oh my God. ¿Cómo te pareció la clase del Veo? Hoy hemos hecho la flor. Guay. ¿Sí? Sí.
Mira, te paso una carta. Deja el móvil, te paso esta tarjeta. ¿Qué es lo que ves ahí? Veo mariposa. Una mariposa, muy bien. Anda tu luz, puedes verlo todo. Rosa con corazón. Hermoso. ¡Wow! ¿Qué colores tiene? Amarillo, rosa y rojo. ¿Qué dice ahí las letras? Mariposa apayona. Perfecto. Y comenzamos a enseñarle a los niños, más que nada, porque también se puede enseñar en adultos, el uso de sus capacidades extrasensoriales, ¿verdad? Lo que se llama visión remota o visión extraocular. Pudimos ver, experimentar de primera mano niños que pueden leer con los ojos vendados, pueden hacer cualquier cosa que nosotros hagamos con nuestros ojos físicos, pero ellos con los ojos vendados. ¿Y por qué me refiero a los niños principalmente? Porque ellos todavía no tienen los programas mentales que tenemos los adultos, que nos imposibilitan justamente en el desarrollo de estas capacidades, ¿verdad? Estas capacidades de proyectar nuestra conciencia a diferentes lugares o a donde queramos proyectarlo. Y trabajar con lo que se ha llamado visión remota y con lo que ahora ha salido a la luz desde hace algunos años, que agencias gubernamentales trabajan con esto para labores de inteligencia. Entonces, nuestro grupo tuvo una campaña o un trabajo bastante fuerte por varios años. Empezamos con esto en Medio Oriente, en la ciudad de Dubái, donde hacíamos charlas, preparábamos grupos y se dieron muchas experiencias de contacto muy interesantes. De un tiempo a esta parte, quizás esa actividad decreció porque nos enfocamos, si se quiere, más en la escuela Índigo. También hemos formado instructores en diferentes partes del mundo que se encargan de llevar este conocimiento. Todo lo que buscamos es, en definitiva, una expansión de conciencia, y esa expansión de conciencia hará que la humanidad pueda entender verdades superiores, si se quiere, a las acostumbradas, e integrar nuevos conocimientos para de esa manera, en esa expansión de conciencia, poder abrir las puertas a nuestros hermanos del cosmos, por supuesto. Como también es lógico de esperar en un universo infinito donde existe una gran posibilidad para cualquier persona de entender de que existen miles de razas más allá afuera. Hoy vemos desde nuestras limitaciones ese exterior o ese universo y decimos que es casi imposible que otras razas nos visiten por las distancias que existen dentro de nuestra galaxia en sí, de la separación entre los astros, ¿verdad? Pero por supuesto que estamos trabajando desde nuestras propias limitaciones mentales y tenemos que entender también, si aperturamos nuestra mente, de que civilizaciones que han comenzado a volar hace 1 millón, 2 millones de años han alcanzado niveles tecnológicos que le permiten superar esas distancias muy fácilmente. Dentro de nuestro trabajo también le dimos voz a lo que es el libro de la Ley del Uno, lo pueden encontrar en nuestro canal Viajeros Despiertos, un libro que también nos ayudó mucho a entender todo esto que estaba ocurriendo, porque como cualquier otra persona que no estaba en estos temas, tuve que aprender muchísimo al respecto y tuve que aperturar y expandir mi mente, mi conciencia para entender aquello que me estaba sucediendo, ¿verdad? Aquellos contactos que estábamos teniendo desde la cabina del avión, aquellas comunicaciones que después se dieron con lo que usualmente llamamos nuestros guías, para recibir las enseñanzas que recibimos justamente y para poder integrar estos conceptos de la ley del uno, de que todos somos uno y parte de una misma creación, y que nuestra propia evolución nos va a llevar a entender esto para hermanarnos finalmente y formar una conciencia planetaria. Es así que vemos hoy cómo se están dando desclasificaciones, creemos que importantes a niveles gubernamentales, como en la Casa Blanca, ¿no? En el Pentágono, bueno, en el Senado de los Estados Unidos se ha abierto mucho el tema de los ahora UAP, antes OVNIs, ¿verdad? O UFOs. Entonces estamos viendo una secuencia de eventos que nos conducen fácilmente a entender de que este tema está mucho más sobre la palestra que antes, y esto refleja también la intención de la humanidad
para abrirse a otros conceptos, ¿verdad? Nosotros formamos un inconsciente colectivo como humanidad y Carl Gustav Jung habló de esto ya hace muchos años, pero en algún momento nuestra conciencia se expandirá lo suficiente para crear una conciencia colectiva, o sea, no un inconsciente colectivo o un subconsciente o como quieras llamar. En definitiva, estar en contacto los unos con los otros a nivel consciente, eso es totalmente posible para nosotros como raza en un futuro. Estamos trabajando en esa dirección y como les digo, debido a la pandemia y cosas que ocurrieron mientras tanto, tuvimos que bajar nuestro nivel de trabajo y ahora se nos hace el llamado a que retomemos esta actividad para apoyar también lo que se está produciendo a nivel mundial, para ayudar a que se entienda todo esto, como también durante la pandemia salimos a explicar con la lectura justamente del libro La Ley del Uno qué era lo que estaba pasando y por qué. Se nos decía en este material de que el poco desarrollo de conciencia de la humanidad, el poco trabajo a nivel espiritual, haría que pasáramos por eventos que se pueden percibir como catastróficos o muy difíciles a nivel de humanidad. Y todo esto para que exista un despertar de conciencia, como lo hubo con el tema de la pandemia, para que trabajemos en lo que tenemos que trabajar a nivel interior y dejemos las distracciones de lado y de esa manera poder lograr un crecimiento a nivel espiritual como humanidad para poder comenzar realmente a vivir una nueva etapa en nuestra evolución. Como nos dicen también que ya estamos viviendo desde los años 2012, entre esos tiempos, si bien no es algo exacto que caiga en cierta fecha, ya nos dicen que estamos en una nueva vibración. Esa nueva vibración se va a manifestar realmente cuando nosotros tengamos la conciencia de que estamos en ese nuevo lugar, si se quiere, por llamarlo de alguna manera. La humanidad todavía sigue viviendo la vibración anterior, que era una vibración de separación, de dualidad. Y nosotros ahora tenemos que integrar la unidad para poder dejar de manifestar esa separación que la estamos viendo todavía como sociedad y pasar a otra etapa de nuestra evolución justamente. De estos eventos que están ocurriendo se puede ver de dos maneras, por supuesto, o quizás más. Se puede o se dice por ahí que esto es una manipulación o parte de una desclasificación que lo que busca es luego llevarnos a una invasión extraterrestre, generando así otro evento de miedo. Entonces tenemos que ver que así se ha manejado la humanidad por ya milenios a través de esa etapa evolutiva propia de nuestra civilización, justamente en manifestar todos, cualquier tipo de eventos que nos separen, ¿verdad? Cualquier tipo de evento donde la dualidad está más que presente y el miedo se manifiesta justamente puesto así, de esa manera, creado de esa manera por otros grupos, entidades o como queramos llamarles, para que se mantenga la conciencia de la humanidad en el estado de ignorancia en el que ha estado por tanto tiempo. Hoy nos toca integrar estos conceptos espirituales a mucho más alto nivel, entender que estas desclasificaciones que se están dando las podemos utilizar nosotros como un evento positivo o también como un evento negativo, como dije antes, si empezamos a generar miedo a través de todo lo que se está dando. Entonces hoy el llamado a la población en general y quizás no tanto a los que estamos en este camino, o sí, para entender de que podamos nosotros también ver este evento como algo positivo y no alimentar la creación o la manifestación de algo negativo a través del medio como colectivo también de personas en un camino del despertar como en el que estamos y están por supuesto los que buscan en tu canal. De esa manera el llamado es muy simple, es a que pongamos la energía en que nosotros mismos proyectemos una humanidad en contacto con seres de otros mundos. Nosotros lo ponemos en nuestra misión, en nuestra visión, que es ayudar a las personas en su propio despertar de conciencia, a darle las herramientas para expandirse y para que entre todos podamos manifestar para el año 2029, ese contacto con seres de otros mundos.
me abro a alguna pregunta que quieras tener, Julio, pero ves que en realidad es algo muy sencillo para todos nosotros, los que estamos en este camino, dejar de ver los eventos como posibles amenazas y transformarlas en ventajas para nosotros, ¿verdad? Viendo, hace poquito en YouTube también, y apareció en muchas redes sociales, o en todas, un video que se vio en el metro de Nueva York, creo que hace poco, donde un joven disfrazado o no, quién sabe, de extraterrestre, un trabajo muy bien logrado, por supuesto, toma el metro de Nueva York y la gente le hace videos y lo saluda. Entonces creo que todo eso muestra cómo la intención de la humanidad o el mismo inconsciente colectivo va en esa dirección, ¿verdad? De perder el miedo, que es lo primero, que es por supuesto lo opuesto al amor, e integrar a todos estos seres y dejar de manifestar nosotros mismos o dejar de transmitir el miedo o la posibilidad de un ataque extraterrestre o lo que sea. Entonces, cuando dejemos de ver a lo que consideramos el enemigo como enemigo mismo, lo vamos a poder integrar a nosotros y de esa manera cambiar la energía de nuestra percepción para poder manifestar la unidad. Entendido. Una puntualización. ¿Te han dicho cómo va a ser este contacto? Es decir, ¿se van a aparecer a nivel masivo? ¿Van a bajar? ¿O va a ser progresivo a partir de 2029, cuando van a empezar a manifestarse más en los cielos? No sé exactamente cómo va a ser ese contacto. Explícanos, o si sabes, te han dado esa información. Mira, no nos ha llegado como grupo esa información, no tenemos idea de cómo, pero sí se nos ha mostrado claramente como la mente del ser humano todavía no tiene la madurez necesaria para entender ciertos conceptos y estamos como humanidad en general muy distraídos en otras actividades que creemos primordiales o de importancia para nuestra vida, cuando por supuesto no lo tienen. De esa manera, todo esto que se está dando es parte del proceso natural, aunque no lo veamos así, aunque creamos que es una manipulación, y ahí es donde quedamos encerrados en el concepto de dualidad, para la preparación y la maduración de la mente del ser humano. Todo esto se está dando de esta manera. Quisiéramos, por supuesto, que se diera de una manera más abierta, más rápida, pero tenemos que entender que todavía hay muchísimos factores culturales, mentales, programáticos, previos, que no le permiten al ser humano encarar todos estos temas directamente, ¿verdad? Todavía hay muchos temas relacionados con la religión. Si bien ahora vemos que las religiones están empezando a abrir sus puertas, por ahí el Papa habló de que iba o se podía inclusive bautizar a los extraterrestres. Entonces tenemos que ir viendo cómo está pautándose todo, cómo está desarrollándose todo, cómo la energía planetaria en realidad está cambiando en esa dirección, y nosotros tener esa conciencia, dejar de observar estos eventos como algo negativo, pero como algo que es propio de esta madurez de la mente humana para poder llegar a ese contacto. Hoy estamos viendo cada vez más la presencia de objetos voladores no identificados en el cielo, o como quieran llamarle, no importa que le cambien los nombres, ¿verdad? Ya sean objetos propios de la humanidad o no. Mucho se ha hablado de que los objetos que se ven en gran mayoría son de la humanidad. Entonces, si nosotros adquirimos conciencia de que esos objetos, a los que llamamos ovnis o creemos que son extraterrestres, son en realidad objetos humanos, estaremos ya dando un gran paso para entender de que, por supuesto, hemos tenido contacto a nivel gubernamental y, por supuesto, a nivel privado, en público en general, donde se han recuperado equipos, esto sí, a nivel gubernamental, y se han recuperado cuerpos o se ha tenido contacto con estos seres, como hoy o hace poco salió a decirlo ya a nivel público frente al gobierno, y se dieron pruebas. Este señor americano, perteneciente o ex funcionario de la Fuerza Aérea, si mal no recuerdo. De todas maneras, hay muchos que han trabajado y han dado mucha información al respecto. Steven Greer es uno de ellos en Estados Unidos. Y de nuevo, algunos de los que estamos en esta
o buscando material en las redes, como lo que están haciendo ahora tus televidentes, tus oyentes, pudieran sostener o relacionar ciertos nombres con ciertos grupos, pero ya tenemos que entender justamente que eso es lo que hace nuestra mente. Siempre trata de enlazar una persona con un grupo, ya sea positivo o negativo, ponerles nombres, si son sombreros blancos, sombreros negros o lo que sea, ¿verdad? Entonces, todavía no entendemos que es nuestra propia mente la que crea la separación. Y alguno me dirá, pero bueno, estas personas están haciendo cosas malas, entonces tenemos que ver que eso ha ocurrido siempre durante nuestra evolución, las guerras, la separación, pero ya es hora de que nosotros dejemos eso atrás. Somos nosotros los que manifestamos nuestra propia realidad y por eso es nuestra obligación dejar el concepto de dualidad para integrar todo eso que llamamos oscuridad en la luz. Y de esa manera poder manifestar una línea de tiempo donde todos estos eventos van incrementándose para que la verdad justamente salga a la luz de todo eso que se ha trabajado con estos seres no terrestres, todos estos elementos que se han recuperado para obtener toda esta tecnología. Y ya la ley del uno, justamente este libro al que dimos voz, y que está, por supuesto, de forma gratuita, cuando ponen la ley del 1 PDF, está en muchísimos idiomas, lo decía en los años 80, de que nuestros propios gobiernos ya tenían más de 580 vehículos capaces de dejar nuestro sistema solar. Y eso en los años 80. Estos programas secretos que ahora se están develando, están trabajando quizás de los años 30 a los años 40. En definitiva, hoy toda esta información nos va a ir haciendo madurar como especie para entender de que todo esto está sucediendo, pero todavía llevarlo mucho más allá, mucho más profundamente al campo espiritual y entender de que no existe materia aquí como tal, que todo es energía y que somos nosotros a través de nuestra propia energía, nuestra propia emoción, nuestra propia mente, los que manifestamos todo a nuestro alrededor. Vale. Ellos son los que están manejando los hilos para que todas estas informaciones estén saliendo. Yo creo que sí, que esos hilos han sido manejados siempre por seres no terrestres de maneras que nosotros ni nos imaginamos. Y alguno podría decir por ahí que eso es control y que eso es manipulación. Y también, si vamos a ese pensamiento, entramos de nuevo en el concepto de dualidad cuando no entendemos que es todo parte de lo mismo, todo parte de una misma manifestación universal. Y si miramos en las culturas de nuestro mundo, en diversas partes del planeta, siempre, absolutamente siempre ha habido una relación de seres de fuera de la Tierra con seres terrestres, ¿verdad? Todas las culturas han manifestado. Si vamos a los nórdicos, hablaban del dios Thor que baja del cielo en un carro de fuego. En la religión católica hablamos de los ángeles, que ángel es mensajero, que viene del cielo también. Hablamos, si quieren, de las guerras de los dioses que están manifestadas en el Bhagavad Gita o esos libros hindúes que hablan muchísimo acerca de esto y de los castillos o los palacios volantes, los famosos vimanas. Dentro de los musulmanes también vemos que el Corán le fue dado al profeta Mohammed por el arcángel Gabriel. Entonces siempre ha habido una influencia exterior para el desarrollo de la raza humana. El uno lo explica bastante claramente y otros materiales también, que como el libro Durantia, entre muchísimos otros, porque se nos está dando ya material que proviene de fuera de la Tierra para que los que están buscando puedan acceder a esa información, ya no desde el punto de vista terrestre, con lo manipulada que está la historia, sí, porque siempre los libros los han escrito los ganadores, ¿verdad? Entonces los vencedores de las batallas, y es así como se ha transversado nuestra historia y se ha puesto a un Cristóbal Colón como un descubridor de América cuando eso no es así, ¿verdad? Y así podremos dar muchísimos ejemplos. Entonces, sí, de alguna manera nos han hecho ver, o de alguna manera no, nos han hecho ver y entender de que la raza humana es siembra de vida extraterrestre y no un puro concepto de evolución darwiniana, donde del monito llegamos a esto hoy, ¿verdad? Ha habido mucha influencia, ha habido un genetismo que proviene de seres no terrestres que van poniendo una cosa en la otra. Se nos explica de que hay seres cuyo grado de evolución les permite
tomar incluso planetas y transformarlos en lugares habilitados para la vida en sus diferentes formas, y van poniendo un ingrediente u otro para que eso se produzca. Entonces, todo esto, el tomar contacto con este material y entender de que todo esto es parte de nuestra evolución, hace parte de nuestro objetivo como grupo, y salimos nuevamente hoy a los medios a decirlo, si bien no hay mucho de nuevo quizás en esto, pero es nuestra responsabilidad la que hemos adquirido y lo estamos haciendo. Ellos están, bueno, me está diciendo, moviendo los hilos y hacia dónde vamos el ser humano, hacia dónde va, tanto a nivel espiritual como a nivel físico. Todo esto, ¿hasta dónde quieren llevarnos exactamente? ¿O hacia El dónde asunto tenemos que ir? ¿Cuál es nuestro destino, se podría decir? Yo creo que sí, yo creo que está en nuestras manos y podemos lograr nuestro máximo potencial. Si nosotros estuviéramos haciendo como grupo, como Viajeros Despiertos, como Escuela Índigo, lo que estamos haciendo hoy, 500 años atrás hubiéramos sido quemados en hogueras, ¿verdad? Por herejes, por supuesto. Entonces, vemos claramente, si observamos objetivamente nuestra cultura, nuestra historia, que hemos estado en estados de oscurantismo mental y hemos ido avanzando lentamente o no, quizás rápidamente, depende del punto de vista, hacia nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver las cosas. Y hoy estamos en otro salto evolutivo muy grande. Nosotros mismos lo hemos comprobado, no lo hemos leído en un libro, no lo hemos visto en alguna referencia televisiva o en alguna película. Nosotros mismos hemos visto como niños con sus ojos vendados ponen la mano sobre un libro y saben de qué se trata el libro y saben hasta en qué año se escribió. Nosotros mismos hemos visto niños proyectar su conciencia a otros confines del universo y tener contacto con seres de los mundos. Y de ahí hemos recabado mucha información. Nosotros también hemos trabajado con lo que se llama la hipnosis del estilo que hizo Dolores Cannon, ¿verdad? Y también hemos tenido contacto con seres de otros mundos. Por eso te digo que esto no está limitado ni a los más inteligentes ni a los más intelectuales, bueno, sí, aunque sea lo mismo, o a los más espirituales, sino a aquellos que están buscando. El contacto está abierto para todo el mundo, para todo el que quiera abrirse. Y, por supuesto, siempre estaremos atrayendo a aquellos en lo que vibramos. Y esto también hay que entenderlo, y por eso justamente salimos a la palestra nuevamente a quitarle el factor de miedo al asunto y que entendamos que esto es hoy en día parte de nuestra evolución y que nosotros no tenemos limitaciones como creemos que la tenemos. Si ponemos a un adulto a hacer el trabajo que hacemos en la Escuela Índigo, quizás nos tome 20 sesiones para que logre algo de desarrollo en su experiencia extrasensorial, mientras que un niño puede hacerlo en la primera clase. Y esto es todo y únicamente debido a los patrones mentales que nos limitan como seres humanos. Y si nosotros reconocemos que tenemos esos patrones mentales limitantes y empezamos a trabajar en vencerlos a través de nuestra expansión de conciencia, podemos llegar nosotros mismos a manifestar esa misma expansión extrasensorial e incluso la comunicación con seres de otros mundos o otras realidades, ¿verdad? Hay tantos seres humanos como no humanos que están intentando ralentizar o intentar entorpecer esta evolución. ¿Tiene información con respecto a eso? Sí, desde nuestra investigación creemos que así es, y sabemos que también es parte del balance universal. De nuevo, no los vemos como los malos de la película, sino como los que balancean la experiencia. Y eso se explica muy, muy claramente también en el libro La Ley del Uno, donde se habla del servicio al prójimo y del servicio al yo. Y según fue mi propia enseñanza a través de mi comunicación con lo que llamamos los guías o los propios guías, se nos dijo que la Vía Láctea es una célula del infinito creador. O sea que todo lo que existe es el infinito creador y todo lo que existe es inteligencia infinita. Entonces, cuando nosotros dejamos el concepto de dualidad, dejamos de ver al otro como el ser malo, el manipulador, el que mueve los hilos,
hacemos un cambio vibratorio, tenemos un cambio vibratorio dentro de nuestra propia experiencia y eso nos permite dar un salto más allá. Hoy, quien pueda dar ese salto va a abrir los ojos a una nueva realidad delante de él. Cuando nosotros dejemos de ver a esos malos como los malos, vamos a darnos cuenta de que nuestra propia realidad va a cambiar. Si nosotros sostenemos esa dualidad, si nosotros sostenemos ese miedo, si nosotros sostenemos la idea de manipulación, entonces no vamos a poder crear otra cosa que no sea un ambiente de ese tipo. Entonces, hoy nuestro trabajo va dirigido hacia esa pérdida del miedo por los eventos que se están dando, a recordarle a las personas, porque a nadie le estamos enseñando esto es simplemente recordar de que somos seres eternos, como parte de toda esa unidad, y no existe tal cosa como la muerte, como el dejar de existir. Podremos morir 100.000 millones de veces y seguiremos existiendo. El concepto de la reencarnación fue borrado justamente también para crear miedo en las personas y para poder seguir controlando la mente de los seres humanos. Pero miren cómo uso el término control y tú me dirás, pero me estás diciendo que no existe, pero como te digo una cosa también te puedo decir otra, porque cuando vemos todo desde una perspectiva diferente y superior podemos entender claramente que todo va mucho más allá de lo que nos imaginamos. Efectivamente, lo que pasa es que de eso, desde nuestro punto de vista, desde aquí, de la 3D, como tú dices, tenemos que verlo polarizado, bueno, malo, claro. Blanco, negro. Entonces, exacto, entonces también nuestras propias palabras limitan nuestro entendimiento. Si nosotros decimos que vivimos en la 3D, entonces estamos limitados a esa percepción existencial. Si nosotros cambiamos y decimos, por ejemplo, estamos en la 4D, cambiando nuestro propio diálogo y entendemos que la 4D es la manifestación del amor, como lo habla la ley del 1. El 3D es dualidad. El 4D, como nosotros le llamamos, que es un nombre, una nomenclatura para algo que en realidad no existe, ¿verdad? Es un cambio de frecuencia nada más o un aumento de frecuencia. Entonces, la 4D es la integración del amor y la 5D es la sabiduría y la 6D es la integración del amor con la sabiduría. Así es como la ley del 1 manifiesta o habla de esta progresión de conciencia. Hablan de que el periodo evolutivo de la raza humana, dentro de la cual se expresan los catalizadores de la experiencia de lo que nosotros llamamos 3D, tiene un periodo de 75.000 años, que son 3 ciclos de nuestro sistema solar alrededor de la galaxia. Después, lo que nosotros llamamos, o ellos llamaron 4D, y nosotros por supuesto también adquirimos esos conceptos y ellos hablan a través de nuestros conceptos, tiene otro periodo de tiempo mucho mayor, y después el 5D, otro periodo de tiempo mucho mayor. Dentro de esos periodos de tiempo, dentro de esos ciclos cósmicos, se producen todas las experiencias para que ciertas razas puedan tener una evolución dentro de esos márgenes. Hoy nuestra humanidad ha quedado relegada en su evolución espiritual y por eso, estando en un patrón vibratorio de lo que podríamos llamar 4D, toda una mentalidad de 3D. Y ahí el cambio que se tiene que dar. En la ley del 1 nos hablan de que esa transición de una mentalidad de 3D a 4D puede durar entre 100 y 700 años. Imagínate. Entonces, cuando tú me preguntas cuál es el potencial del ser humano, el potencial del ser humano es muy grande, infinito, te diría, y se puede manifestar ese potencial en 100 años, en 50, o en 700, o en 1000, todo depende de nosotros, ¿verdad? Si nosotros dejamos hoy el miedo de lado, empezamos a integrar esa aparente oscuridad a la luz y al entendimiento de que parte de todo ese balance cósmico, de ese yin y yang, de eso que se ha hablado tantas veces en tantas culturas, de ese justamente balance, de esa necesidad de una cosa y la otra. Sin ese balance o sin esa contraparte no se pueden producir las experiencias de expansión de la conciencia. Si no hubiera existido
alguien que pusiera lo que nosotros llamamos la pandemia ahí, o que si no se hubiera manifestado ese aparente catalizador de la experiencia negativo para la humanidad, no se hubieran producido todos los avances en conciencia, toda la expansión de conciencia que realmente hubo. Si bien, por supuesto, ocurrieron cosas que consideramos como nefastas, la muerte de muchas personas, por supuesto, pero los que entendemos ya que la muerte no existe, vemos las cosas de otra manera. Ujú. Muy bien, Agustín. Bueno, Agustín, el tiempo se nos está agotando. Agradecerte la presencia en este programa y el trabajo que estás haciendo, que es una labor encomiable. Y me gustaría que diera un mensaje a nuestros oyentes para, muy concreto, algo que necesiten saber o que quieras decir. Bueno, finalmente, dentro de todo este balance cósmico del que hemos hablado y que es necesario para nuestra evolución, y así lo podemos tomar, tenemos que entender de alguna manera que vivimos en un escenario de guerra psicológica, si se quiere, y así es que a través de el guiar la percepción mental del ser humano es como se manifiesta la realidad en nuestro planeta, en nuestra existencia en general. Entonces, hoy es hora de tomar ese patrón de manifestación en nuestras propias manos y no seguir permitiendo que se nos guíe o que se guíe nuestra percepción hacia aspectos negativos, ¿verdad? Entonces, hoy tratemos de ver todo lo que está ocurriendo como algo positivo, como elementos de integración a aquello que está siendo o queriendo ser manifestado por el inconsciente colectivo. Hoy podemos ver todos estos aspectos de desclasificación de la información ya como el propio avance hacia un contacto con seres de otros mundos y por ende hacia la apertura de lo que es la verdad de nuestra existencia, que no es otra cosa que una existencia espiritual manifestada hoy en un mundo material para nuestro progreso evolutivo. Muy bien, Agustín. Lo dicho, muchas gracias por tomar el tiempo necesario y por contar con este programa para difundir el mensaje tan importante que tienes que dar. Bueno, para las personas que quieran contactar contigo o hacerte alguna pregunta, nos podrías dar un correo, una dirección en concreto para que puedan comunicarse. Sí, tenemos grupos en Facebook que se llama Viajeros Despiertos, por ahí se pueden integrar al grupo y hacer las preguntas que quieran. Tenemos un chat también, tenemos grupos de Telegram, diferentes grupos de WhatsApp. Todo está puesto ahí en nuestro grupo de Facebook. Tenemos página web, está en inglés porque se creó en Emiratos Árabes cuando estuvimos viviendo allá. Es awakentravelers.com, travelers con doble L. Y ¿qué más tenemos por ahí para que se comuniquen? Bueno, creo que ya es suficiente. Si entran a la página de Facebook, que es Viajeros Despiertos, también tenemos el canal de YouTube con el mismo nombre y ahí se pueden comunicar con nosotros, dejando los comentarios y estamos siempre a las órdenes. Aquellos también que quieran comunicarse directamente contigo, tú tienes mi número de teléfono y mi correo electrónico personal también. De acuerdo, muy bien. Lo pondremos en la descripción para quien tenga esas inquietudes, que me imagino que van a surgir bastante cuando vean este programa. Muchas gracias, Agustín, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo, salud para todos.